es frecuente y es mortal. Como ustedes recordarán, ¿no? Es el segundo tumor maligno más frecuente en ambos géneros. Y la primera causa de muerte por tumor maligno en ambos géneros. Eso ya es algo que genera reflexión. En cuanto a mortalidad, el tumor pulmonar sigue siendo una causa frecuente en primer lugar en mortalidad. Y la supervivencia es dependiente de en qué estadio lo encontremos. De 10 tumores, de 10 neoplasias, 9 de 10 son malignos. ¿Ya? Y el pulmón es, si hay un cáncer en el pulmón, mayormente son que nacen en el pulmón. O sea, si hay un cáncer en el pulmón, mayormente nace en el pulmón. Metástasis que va al pulmón, ¿ya? Mayormente nace en el pulmón. Tenemos que recordar cómo una célula en su núcleo normal comienza a degenerarse. De un núcleo típico pasa a una atipia celular. Cuando hablan de atipia celular, se refieren al núcleo de la célula, atipia celular del núcleo de la célula. Y esto va avanzando, ¿no? Desde la parte inicial celular hacia afuera. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, no da síntomas. No da síntomas. Entonces, esto va avanzando. Hay una relación entre lo que es el ambiente y lo que es la genética. Puede ser que interaccionen, como no, en algún grado, ¿no? Tenemos oncogenes dominantes, tenemos recesivos, que están suprimidos, pero pueden activarse en algún grado con mecanismos ambientales. Por ejemplo, si una persona tiene genética de cáncer y fuma, el ambiente de fumador puede ser que le predisponga a la aparición, ¿ya? Como también hay cánceres pulmonares que no tienen que ver con tabaco, sino que estamos buscando otras factores de riesgo que tengan que ver. Ya vamos a ver eso. Y nosotros actuamos en la prevención, en la promoción, si es prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿A qué se refiere eso? Promoción es deja de fumar, ¿no? Deja de fumar, no fumes, ¿no? Haz ejercicio, duerme lo necesario, ¿no? Es de vida saludable. Prevención primaria es eso también, ¿no? Fomento de que, bueno, hasta no se pueda, no ocurra este evento. Una vez ocurrido, la idea es prevenir que siga generando daño, ¿no? Y así va la prevención generando mayor espacio en la rehabilitación. No olvidar, hay una iniciación celular, luego hay una promoción celular, luego hay una conversión y luego una progresión. Bueno, eso es algo natural. Tenemos muchos carcinogénicos, muchos. ¿Ya? El tabaco, por ejemplo, tiene muchos agentes carcinógenos. Espero que aquí de la clase nadie. En todo caso, muchos metales pesados, muchos gases inertes. Ya vamos a ver, el radón, por ejemplo, genera riesgo de cáncer. Son carcinógenos. ¿Cuáles son los cánceres primarios más frecuentes según OMS? ¿Cuáles son? En orden. Adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el cáncer de pulmón más frecuente. Más frecuente adenocarcinoma. Luego viene epidermoide y luego vienen células grandes, células pequeñas. Algunos datos importantes de patología que deben recordar: adenocarcinoma, adeno es glándula, o sea, produce mucina. Epidermoide es queratina, desmosomas. Células grandes son indiferenciados, son agresivos, y células pequeñas, también llamadas neuroendocrinos, en la cual hay una gran cantidad de mitosis. Podemos dividir también el cáncer pulmonar en célula pequeña y no célula pequeña. Entonces, es un juego de palabras, jóvenes. Célula pequeña, ya pues ahí está el neuroendocrino. Y no célula pequeña son los otros tres. O sea, ¿cuáles son las células pequeñas? Adenocarcinoma, células grandes y epidermoide. Otra manera de clasificar, vamos a ver más adelante, es central o periférico. ¿Cuáles son los centrales? Adenocarcinoma, célula pequeña. ¿Cuáles son los periféricos? Perdón, célula pequeña y epidermoide. ¿Y cuáles son los periféricos? Adenocarcinoma, ¿no? Veamos qué es aquí, ¿no? El estadiaje, a mayor estadiaje, la sobrevida disminuye.
a mayor estadiaje, la sobrevida. Podemos reconocer al cáncer en su origen, según la histología, en buena parte, pero a veces no ocurre eso. Va a la biopsia al patólogo, el patólogo dice, uy, acá no sé qué está pasando, está indiferenciado, no sé dónde es. Entonces tiene que recurrir a la inmunistoquímica, que sí le da el origen del cáncer. Entonces, no olvidar, el más frecuente adenocarcinoma. ¿Cuál es la forma de presentación de adenocarcinoma? Mayormente son mujeres, incluso no fumadoras. ¿Ya? También se puede dar en cicatrices, por ejemplo, tuberculosis. Ese asiento de la cicatriz tuberculosa en la cual hay un metabolismo del colesterol puede ser asiento de adenocarcinoma. O sea, una cicatriz tuberculosa es un factor de riesgo. No quiere decir que todos los tuberculosos con su bronquiectasia van a hacer cáncer, no. Entonces, por esa razón se advierte los otros factores de riesgo. Pueden metastatizar, pueden hacer metástasis, ¿no? Ya vamos a ver, hay 4 tipos: metastásica, hemática, linfática, cancelómica y directa, ¿no? Y la siembra hay diferentes formas. Cuando hablamos de siembra lepídica, como alguna vez mencioné acá, creo, tiene que ver con la morfología que tiene la histología que parece una mariposa, ¿no? Cuando ustedes escuchen lepídico es mariposa, así parece mariposa, por eso es una siembra lepídica. Mayormente eso ocurre en los adenocarcinomas de tipo mucinoso invasivo. No voy a tener en la clasificación de cada uno de ellos, no es el objetivo de la clase, el objetivo es una apreciación general y que vean por ejemplo. El epidermoide escamoso es el que más cavita. Los cánceres pueden cavitar. ¿Y por qué cavita un cáncer? Porque como es una proliferación de células sin control, no se acompaña muchas veces de una irrigación que nutra. Entonces, proliferan las células sin nutrición, no tienen nutrición, se necrosa y se cavita. Esa es la explicación que se explica, ¿no? Y los microcíticos son los más agresivos. De los 4 cánceres, el microcítico es el más agresivo, ¿no? Y es neuroendocrino. Y de ahí, de esta palabra clave neuroendocrino, ustedes pueden entender por qué son metastatizantes y también por qué esto, por ser neuroendocrino, mayor riesgo de síndromes paraneoplásicos. Aquí arriba, cuando una persona va a un encuentro con un médico y uno está buscando ayudarlo al paciente, arriba, antes que aparezcan los síntomas, recuerden síndrome paraneoplásico. Porque un síndrome paraneoplásico puede anteceder a la presentación florida de un cáncer pulmonar o de otro cáncer. Un paraneoplásico puede anteceder a la presentación de un cáncer. En este caso conmigo están estudiando el día de hoy cáncer pulmonar, pero puede ser cualquier otro cáncer. Puede anteceder. Va el patólogo ve así como esto de aquí. Y no puede determinar la naturaleza de la célula que se malignizó. No lo sé. La verdad por delante. Entonces, pero sabe de que por la tipia celular del núcleo es posiblemente un tumor. Entonces va a la inmunistoquímica. En la inmunistoquímica hay algunas colorantes que te determinan la naturaleza de la célula. Es como el DNI de la célula. Si es TTF1 positivo, me está diciendo, en otras palabras, que ese tumor, que no está muy claro, es adenocarcinoma. Y como este TTF1 es pulmonar, porque ustedes pueden decir, adeno es glándula. ¿Dónde hay glándulas en el cuerpo? Estómago, colon, si fuera un varón próstata, si fuera una mujer ovario, ¿no? Pero si es TTF1, eso me está diciendo que es neumocito. Entonces, si sale TTF1 positivo, entonces quiere decir que ese adenocarcinoma es pulmonar, nació en el pulmón. Esa es la idea de la inmunistoquímica. Y para cada uno de estos cánceres, adenocarcinoma, por ejemplo, este de aquí, epidermoide, células grandes, células pequeñas, hay esos inmunistoquímicos. ¿Y sabe qué, doctor? Este cáncer pulmonar es adenocarcinoma. ¿Y cómo lo logra decir con esa afirmación? Por este inmunistoquímico. Yo me quedo ahí. ¿Por qué? Porque si quisiera ir más allá, tendría que ir a genética. Y ya me salí del tema, ya me salí de ese. Así me quedo. Etiología: tabaco, asbesto, que todavía en nuestro país no está libre, radón, que es un gas
incoloro, inodoro, que en algunos estudios lo encuentran en los edificios viejos, ¿no? Y hay un riesgo, metales pesados en los mineros informales o algunos metales que usan los artesanos. Por lo que hacen bisutería, usan el níquel mucho para trabajar con los collares, las pulseras. Vean esto de aquí. Fumadores y los que nunca han fumado. Miren, fumadores y los que nunca han fumado. ¿No? Varones, mujeres. Vean ustedes, los que nunca han fumado y tienen un cáncer mayormente son mujeres. Los que son fumadores mayormente son varones en general, ¿no? De la etnia, bueno, eso es a nivel mundial. Los caucásicos mayormente son fumadores, eso es conocido, ¿no? El subtipo histológico, en los fumadores, cualquiera puede ser. Adenocarcinoma, escamoso, grandes células grandes, células pequeñas. En cambio, en los que nunca han fumado, que son menores de 60 años, que son más mujeres, adenocarcinoma. Tiene por ahí, está vislumbrando un fenotipo. Yo les decía que no me voy a meter mucho en genética. Sería un absurdo si no les hablo de eso, porque es lo que estamos trabajando en el tratamiento. Si es un adenocarcinoma, luego de saber la inmunohistoquímica, viene la genética. Porque ahorita el tratamiento está en un boom hace años ya, en que el tratamiento es genético. Y aquí deben recordar de todo esto, que es, por lo menos hay 10, deben recordar lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Eso deben recordar, ¿ya? Que es el que más vemos en la parte de mutaciones genéticas en esto, y hacia eso va el tratamiento, hacia eso van las vacunas contra el cáncer, ¿no? Hacia el factor de crecimiento epidérmico. También, por supuesto, es la edad, ¿no? Mayormente son mediana edad, ya para, digamos, para la edad mayor. Y hay algunas alteraciones genéticas como el polimorfismo de algunos, por ejemplo, del CYP1A1, hay una fragilidad cromosómica. Si hay antecedente familiar de primer grado, puede haber un riesgo, no quiere decir que todos lo van a hacer, pero hay un riesgo, ¿no? Y por supuesto, como ya mencioné, ¿no? Hay oncogenes, deben recordar esto, y para células pequeñas, para adenocarcinoma, en inhibición de anticogenes como el P53. P53 no solamente lo va a dar en cáncer pulmonar, sino en otros cánceres, ¿no? Entonces acá vemos ustedes, ¿no?, cómo son las alteraciones genéticas. Ya les mencioné que todas estas alteraciones genéticas, por favor recuerden, ¿no?, lo que ya mencioné, ¿no?, para no abundar un poco más y avanzar. Clínica, semiología. Es silente por meses. ¿Ya cómo hacemos? Si es silente por meses, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues factores de riesgo. Factores de riesgo. En el momento del diagnóstico, cuando uno hace el diagnóstico, o sea, ya llegaste al diagnóstico, de 5, solamente 1 está localizado y 4 están avanzados, ¿no? Y la clínica, o sea, la semiología, los síntomas, va a depender de dónde está. Si es central o es periférico, vamos a ver ahorita. Ya saben que central es epidemioide, es célula pequeña, y periférico es adenocarcinoma celular grande, ¿ya? Ya les dije también en la clase de tos, ¿no? El síntoma principal respiratorio más frecuente es la tos. Y en cáncer es igual, el síntoma más frecuente es la tos. Bueno, esto es lo que se ve a veces, ¿no?, en la situación de un central, ¿no?, como está aquí, en la broncoscopía, y un periférico, ¿no?, que puede afectar la pleura. ¿Se entiende, no?, por la relación directa de ubicación. Estos son los síntomas de un cáncer pulmonar. Vean ustedes, tos, síntomas, le hemos llamado bandera roja, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, hemoptisis. Vean ustedes, miren, bandera roja. Y otras que puede ser de una metástasis de pulmón. Ya tienen uno que ya ir viendo. Hemos tratado de hacer ese ejercicio con las mallas, ¿no?, de poder extenderse, ¿no?, de poder tener el bosque, no solamente el árbol, ¿no? 7 a 13% son asintomáticos cuando se diagnostica. O sea, se le dice al paciente que tiene cáncer de pulmón, pero no tiene ningún síntoma. 7 a 13%. Vean ustedes esto. Estadio 1, 26%. Los demás son avanzados. Los demás son avanzados. Entonces, uno de 5, 1 de 4 son localizados. Y los demás avanzados.
Entonces vamos a clasificar semiológicamente tumor central. O sea, ¿cuál es un tumor central? Célula pequeña, escamosa. ¿De acuerdo? Entonces, como es central, más tos y hemoptisis, ¿no? Por la cercanía del tumor a la vía aérea principal. Más son fumadores, porque aquí no está pues adenocarcinoma, ¿cierto? ¿Cuáles son los centrales? Otra vez repito, ¿no? Célula pequeña y escamosa. Se indica broncoscopía. ¿Por qué se indica broncoscopía? Porque está cercano, está adyacente a observarlo directamente, los centrales. Puede haber masa, y la masa comprime, obstruye vía aérea principal totalmente y genera atelectasia. Puede generar infección, ¿no? Puede generar neumonía obstructiva, ¿no? Y a veces, por la obstrucción, puede generar sibilante. Claro, si obstruye parcialmente la vía aérea superior, el tiror, y por el grado de obstrucción distal, ¿no? Entonces, el que es más sintomático es el central. El que como que es más tardío los síntomas es el periférico. ¿Cuáles son periféricos? Adenocarcinoma, célula grande. Y como afecta a la pleura por vecindad, puede haber dolor torácico. ¿Por qué? Recuerden que la pleura en su serosa parietal genera dolor, ¿no? Puede haber dolor torácico, ¿no? Dolor pleurito. Y puede generar derrame. El derrame pleural puede ser maligno. Y más genera eso el adenocarcinoma. Es lo que vemos nosotros en nuestro hospital, en nuestros servicios, ¿no? También puede presentarse como nódulo pulmonar, ¿ya? Solitario. El adenocarcinoma tiene varios subtipos. Solo quisiera que recuerden como una cultura general que hay un crecimiento lepídico, como parece mariposa en histología, del adenocarcinoma mucinoso invasivo, ¿ya? No olvidar ese punto. Y puede dar por la extensión, disnea, también puede dar esputa abundante, ¿no? En clara de huevo le llaman, ¿no? Por la metástasis puede generar pues ganglios, si la siembra es linfática, obstrucción traqueal, disfagia, de compromiso del esófago, por vecindad, por efecto de masa, o disfonia si afecta o comprime las cuerdas vocales, perdón, la laringe recurrente. El parálisis nerviofrénico, si comprime el frénico, ya no genera pues que el movimiento diafragmático sea habitual, hay una parálisis y lo podemos reconocer porque las asas intestinales se meten en la cavidad torácica. Si no ven la cava superior, tiene una triada, ¿no? Ya hemos revisado ya, ¿no? Cianosis facial, circulación colateral torrecobraquial, edema esclavina, ¿no? Y mayormente lo da el microcítico. O también puede invadir el pericardio, que es terrible, ¿no? O sea, un derrame pericárdico maligno por cáncer metastásico, ¿no? Ven la cava superior, cuando les digo la triada que acabo de mencionar, no quiere decir que van a encontrar en un paciente, es para que busquen, ¿no? No necesariamente va a estar la triada en el paciente, ¿no? ¿Ya? Recuerden eso, ¿sí? La triada es para poder buscar, ¿ya? No olviden. Si no, ven la cava superior, que puede ser por obstrucción extrínseca a la vena cava que no tiene pared elástica y cede rápidamente, o puede ser por un trombo intravenoso, intravena cava superior, ¿ya? La compresión puede ser de afuera o puede ser dentro por un trombo. También lo hemos revisado la vez pasada, síndrome de Pancoast-Tobías, ¿no? Que es el tumor que crece en el vértice pulmonar, afecta el ganglio estrellado, la parte simpática, y genera en el paciente dolor, porque afecta a raíces nerviosas, sobre todo la raíz octavas, 1 y 2 torácicas. Y esto más ocurre con el epidermoide, que es central, ¿no? Puede generar dolor de hombro, que se llama omalgia, ¿no? Y como tiene afectación del simpático a nivel del vértice pulmonar, puede generar síndrome de Clauber-Horner, que ya hemos revisado la vez pasada, ¿no? Que es tosis que cae del párpado, miosis, anhidrosis, heterocromía del iris, ¿de acuerdo? Esta situación, ¿no? Entonces, y en oftalmia, o sea, el ojo se hunde. Esto es el síndrome de Horner o Clauber-Horner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Por la compresión de la parte simpática del ganglio estrellado. Avanzamos. Metástasis, 4 tipos: linfática, hemática, transelómica, directa. Linfática, hacia ganglios, ganglio del cuello, el ganglio también llamado ganglio de bicho, ¿no? También puede generar linfangítica sintomatosa, se ve en una imagen radiográfica tomográfica, está muy disneico, ¿no? En la parte hematógena puede
metatasizar por vía hematógena en un cáncer pulmonar primario hacia hígado, cerebro, huesos. Y vamos a ver la semiología de ello. Esto es importante, ¿no? Los médicos, entre otras funciones, nuestro propósito, nuestra función, responsabilidad es el diagnóstico, certero y oportuno. Pero deben ustedes recordar qué cosa es un síndrome de paraneoplasia, ¿no? Y esto es importante en este punto. ¿Por qué? Porque el paraneoplásico puede preceder a la presentación del cáncer. Entonces, ¿el paraneoplásico cómo se define? Se define como el efecto de algunas sustancias que produce el tumor y que estas sustancias remedan la función de una hormona, interleucina, anticuerpo, factor de crecimiento. No tiene que ver paraneoplásico con efecto de masa, por lo que no es paraneoplásico Pancoast-Tobías, no es paraneoplásico vena cava superior, porque es compresión. Paraneoplásico no es compresión, no es efecto de masa, es, insisto, sustancias que simulan, remedan, ¿qué cosa? La función de una hormona, una interleucina, un anticuerpo, una factor de crecimiento. Entonces, de ahí podemos entender que el que más produce es el micocítico, porque es un tumor neuroendocrino. ¿Qué produce? Por ejemplo, un síndrome de secreción inadecuada de una antidiurética. O sea, el paciente está hiponatrémico. Pero no porque está deshidratado, tiene diarrea, tiene vómitos diuréticos, no, sino porque el tumor produce una sustancia que se parece a nuestra hormona antidiurética y le genera al paciente hiponatrémico. Y así, ¿no? Hay como más de 30 paraneoplásicos. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la importancia? Que puede preceder a la presentación de un cáncer pulmonar. Claro, si ocurre conjuntamente, también. Y si ocurre después es más fácil, porque si ya tiene el cáncer pulmonar diagnosticado, pues es más fácil sospechar un paraneoplásico. Entonces, ¿cuál es el desafío para todo médico? Que cuando uno va a un paciente que no tiene diagnóstico, pues debe tener presente también, si tiene factor de riesgo, un paraneoplásico. Porque puede ser de que este paraneoplásico alerte semanas, días antes de que se presente el tumor. Ese es el desafío y está en la guía, ¿no? Entonces vean ustedes, hay como te no vamos a entrar en cada uno, pero llévense el mensaje, ¿no? 1/3 de los pacientes pueden tener síndromes constitucionales, que significa astenia, anorexia, baja de peso. ¿Por qué baja de peso un paciente? Y puede haber caquexia en este contexto, porque existe la caquexina, ¿no? Caquexina que también es producida por el tumor y genera al paciente baja de peso, ¿no? 1/3, también lo mencionamos, tienen acropaquias, ¿no? Acropaquia, ya les dije la vez pasada, revisen sus diapos de la vez pasada. La acropaquia, si yo pongo una lista universal, ¿cuáles son las causas mundialmente de acropaquia? La primera causa de acropaquia es cáncer pulmonar. Pero también hay otras causas, hemos visto con el grupo en la mañana, puede haber fibrosis pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, etc. Pero una causa también de acropaquias es cáncer pulmonar. Y la acropaquia a veces ocurre como un paraneoplásico. ¿La acropaquia es un paraneoplásico? Sí. Explícame. Es que el tumor genera unos factores de crecimiento que genera proliferación de tejido blando a nivel distal. O sea, una acropaquia puede anteceder a la presentación de un cáncer pulmonar. Bien, y otras también, ¿no? Como les dije, son más de 30, ¿no? Acá les traigo una miscelánea y cada una les puedo explicar. Les puedo explicar por qué ocurre esto o esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ocurre dermatomiositis, por ejemplo? Si el paciente viene con heliotropo, otro. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque hay autoanticuerpos que pueden generar problemas a nivel muscular. ¿Okay? Recuerden lo que es un paraneoplasma. Pero recordar, para finalizar este punto, el adenocarcinoma es el más frecuente. La causa más habitual de síndrome de Pancoast-Tobías es el central epidérmico. El carcinoma microcítico es el que genera mayormente vena cava superior, por compresión. La hipercalcemia es un paraneoplásico que lo produce el epidermoide más. ¿Por qué ocurre hipercalcemia como paraneoplásico? Porque existe una sustancia que produce el tumor que se parece a la PTH nuestra.
Y la PTH o la par de hormonas puede tener cáncer. El carcinoma micocítico es el que produce más paraneoplásicos. Recordemos. Y entre los paraneoplásicos, el que más vemos nosotros en la práctica es el SIHAR, el síndrome de secreción inadecuada monotiurética. ¿Y cómo sabes eso? Porque el paciente viene con hiponatremia, que no se explica por diarreas, vómitos diuréticos, deshidratación, ¿no? Y el síndrome de Cushing, ¿por qué ocurre el síndrome de Cushing en un paciente si no usa corticoides? Porque el tumor produce una sustancia que se parece a la CTH. Y la CTH, producida por el tumor, remeda a nuestra CTH y genera Cushing. No por producción, no por ingesta de corticoides, sino por el tumor que produce una CTH. Y pasamos a síndromes pleurales. Vamos a revisar dos, derrame pleural y neumotórax. Empezamos. El derrame pleural es un síndrome que lo vemos frecuentemente, ¿de acuerdo? Y muchos procesos respiratorios lo pueden tener como una complicación o como parte de su estrés, ¿ya? ¿Cómo saber cuál es la causa? A veces tenemos que ir, no siempre, a veces tenemos que ir a la toracocentesis, es decir, funcionar el tórax y sacar el líquido y estudiar, ¿de acuerdo? Y a pesar de eso, a veces 25% no se llega a establecer la causa exacta, ¿ya? Pero sí podemos acercarnos sabiendo de que hay 4 tipos de derrame pleural, ¿no? Que son el trasudado, exudado, kilotórax y hemotórax, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hacer una buena historia clínica del paciente. Hay muchas causas de derrame pleural, ¿no? Tenemos que buscar los medicamentos que usa el paciente, exposiciones ocupacionales, factores de riesgo para embolia pulmonar, ¿no? O tuberculosis y algunas comorbilidades. Así es. Trastornos sistémicos como las colagenopatías, lupus, hipotiroidismo, pueden generar derrame pleural en el paciente, ¿no? También puede ser el líquido pleural extrapleural, es decir, que sale de la parte intraabdominal ascitis y pasa a las fenestraciones diafragmáticas y se va a la pleura. Por ejemplo, tenemos una paciente en la mañana que hemos visto que tiene ascitis bactérica y tiene derrame pleural. Entonces, un mecanismo por qué llegó a la pleura 400 ml, en la mañana estamos revisando, es porque la ascitis puede entrarle hacia el espacio pleural por las fenestraciones diafragmáticas. Entonces es importante tener presente otras causas también, por ejemplo, si el hígado funciona bien o no, si hay obstrucción del tracto urinario, o si es un problema pancreático. Entonces hay muchas causas de derrame pleural. Tenemos que revisar la historia clínica. Algunos derrames pleurales se pueden resolver solos, sí, pero no es frecuente, ¿no? Algunos derrames pleurales tienen que ser tratados o tienen que ser estudiados y tratarlos adecuadamente. Por ejemplo, el derrame pleural paraneumónico, o sea, una condensación exudativa como una complicación puede generar derrame pleural exudativo. Una tuberculosis puede afectar la pleura, generar granulomas calcificantes y generar derrame pleural, ¿no? Y si tratamos adecuadamente a estos pacientes, el derrame pleural va a resolver. Con drenaje, mayormente, sin drenaje también, si es pequeño. Hay derrames pleurales que se generan por metales pesados, por enfermedades del colágeno, por radiación de radioterapia en pacientes con cáncer, ¿no? Otros derrames pleurales pueden persistir por años. Por ejemplo, enfermedades que afecten la parte linfática. Recuerden que hay un drenaje linfático en el espacio pleural, ¿no? O sea, el capilar linfático también contribuye con el movimiento del líquido pleural dentro de la pleura. Y cuando este líquido pleural, por alguna razón, está afectado en su flujo, puede haber derrames pleurales. Los derrames pleurales malignos también. Ahora, ¿cómo se resuelve? Va a depender de la causa. Si está sudado, exudado, o si es un derrame maligno. Mayormente tienen que tratarse. Para saber si es trasudado o exudado, tenemos que usar los criterios de Lai. ¿Cuáles son los criterios de Lai? Son 3. Eso me permite saber si es trasudado o exudado. Porque si lo veo de una manera muy así, viendo el color del derrame, no lo voy a agarrar fácilmente, porque el trasudado y exudado son muy parecidos en color. Entonces tengo que tener este estudio bioquímico del líquido pleural. Por ejemplo, si la proteína del líquido pleural dividida entre la proteína suero es mayor a 0.5, eso suma a exudado. Si es menor de 0.5, suma a trasudado. Si el LDH pleura
entre la leche suero es mayor a 0,6, suma al exudado. Si es menor a 0,6, suma al trasudado. Y si la leche de líquido pleural es más de 2/3 del límite superior de leche sérico, suma al exudado. Entonces, para decir que es exudado, basta uno de ellos positivo. Para decir que es trasudado, los tres tienen que ser negativos. Entonces, sí podemos decir trasudado, exudado de esta manera. Pero también podemos acercarnos, como han visto el grupo que rota conmigo en esta última rotación. Y eso es bueno que lo sepan. Si el drenaje pleural es unilateral, está en el lado derecho y el lado izquierdo, nada más la ubicación en un lado, derecho o izquierdo, es lo normal. La primera opción es que sea inflamatorio, infeccioso, tumoral. Pero si el drenaje pleural está bilateral, está en los dos lados, como hemos visto con el grupo ya más de un caso, ¿no? En esta rotación, si está en los dos lados del drenaje pleural, más es una insuficiencia de un órgano, sea una insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, un problema de proteínas, síndrome nefrótico. Esa es una aproximación. No digo que siempre va a ser así, no. Porque también hemos visto inflamado, tumoral en los dos lados, hemos visto. Pero te digo en general, mayormente si es unilateral el derrame, más es inflamatorio, infeccioso, tumoral. Y si está en los dos lados, es más sistémico de insuficiencia de un órgano. Ese es UpToDate, me encanta UpToDate, es excelente UpToDate, todos ustedes tienen UpToDate, úsenlo por favor, ¿no? Que no sea como me dijeron hace una semana, oye, ¿tú por qué tienes 100 PDFs, te has bajado 100 PDFs, te han dado 100 PDFs de libros? Qué bien, te felicito, pero es un cementerio de libros si no lo lees, obvio, ¿no? Entonces, UpToDate tiene que ser dirigido, o sea, yo veo a mi paciente con drenaje pleural en la mañana, voy a UpToDate y reviso, estudio, dirigido, específico. Recuerden que el concepto de conocimiento clínico, hay información de que es sitio específico. Sitio específico. O sea, yo puedo ser, entre comillas, un experto en este paciente A, pero no necesariamente voy a ser experto en el paciente B. Es específico, específico. Recuerden ese punto también, ¿ya? Y eso significa un gran desafío para estar leyendo y revisando, y reflexionando y analizando, ¿ya? Vean ustedes aquí. Diagnósticos establecidos definitivamente mediante análisis de fluidos. ¿De acuerdo? Eso es definitivamente. Por ejemplo, empiema. ¿Qué es empiema? Pleural, pus en la pleura. ¿Y cómo sé que es pus en la pleura? Bueno, puedo verlo, pues no es pus como puré, ¿no? Y si es cáncer, pues positivo a célula maligna. Lo acabamos de ver hace un rato, ¿no? Está positivo ahí. ¿No? TTF1 positivo. Pleurosía tuberculosa. Entonces la biopsia pleural sale granuloma calcificante, ¿no? O sale positivo en el líquido pleural para tuberculosis. Ruptura esofágica. Se rompe el esófago y hace derrame pleural. Es terrible. Tiene que trazar al paciente, si no fallece. Entonces, ¿cómo voy a saber eso? Que encuentra la milasa salival en el líquido, ¿no? Y así. Kilotoras es como leche. O sea, es un líquido lechoso, con muchos triglicéridos. Y así, hemotoras de líquido rojo, líquido rojo, las 3 T's de líquido rojo. ¿Cuáles son las 3 T's de líquido rojo? T de tumor, o sea, el líquido rojo puede ser por tumor. TC de trauma, el líquido rojo pleural puede ser por trauma, o líquido de una tromboembolia pulmonar, que me generan también un líquido pleural rojo. ¿Eh? Y así, hasta el final, ¿no? Entonces, esas causas son definitivamente, puedo decir que esta es la causa del líquido pleural, ¿ya? También por las características organolépticas del líquido, ¿no? Si observamos un líquido amarillo pajizo, mayormente son trasudados. Pero ya les dije que para decir trasudado con contundencia es light. Lo acabo de decir. Pero líquido pleural amarillo pajizo es posible que sea trasudado. Miren, y si están los dos lados, es más trasudado que exudado. Entonces tienen que combinar, miren, 3 combinaciones, ¿no? El color, la localización y el light, las 3. Pero de las 3, ¿cuál es mejor? El light. Miren. No solamente es saber lo que va para allá, para acá, sino cuál es mejor. ¿De acuerdo? Si es rojo, ya mencioné las 3 T's, recuerden las 3 T's, por favor. Si es blanco, gilotoras. Nada más gilotoras. Pero otra cosa más,
Hemos visto empiemas también blancas, pero así de leche de vaca. Más es quilotor, así es una leche así lechoso, ¿no? Pero así blanquecino puede ser también empiema. Marrón, bueno, marrón puede ser de un acceso amibiano, hepático, ¿no? Negro, o sea, un líquido negro, puede ser de un hongo, principalmente. Amarillo verdoso, pleuresía reumatoide, ¿no? Verdoso oscuro, biliotoras, y así. Miren el carácter de líquido. Si es pus, empiema. Si es viscoso, mesotelioma. Recuerden que mesotelio hay en la pleura y en el peritoneo. Si es mesotelioma, estoy hablando de un cáncer que nace en la pleura. Ojo, la pleura, si se maligniza, la célula mesotelial se llama mesotelioma pleural. Bueno, si es pasta de anchoas o marrón, absceso hepático, ¿no? Si es pútrido, empiema, anaerobio. Anaerobio, cuando se mete una bacteria anaerobia, huele a heces, es fecaloideo, pútrido, anaerobio, ¿no? Y si es amoníaco, un urinotóxico. Ojo, mayormente trasudados. ¿Cuáles son mayormente trasudados? Cuidado, atelectasia pequeña. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca, causas, ¿no? Insuficiencia hepática, hiperureminemia, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, urinotóxico. Todo esto lo vemos en el hospital todos los días, ¿no? ¿Ya? Y los que son trasudados, pero también puede ser exudados, que aquí ya es juicio médico, ¿no? Pero estos mayormente son trasudados, ¿no? Estos pueden ser como no trasudados, ¿no? ¿Y cuáles son exudados? ¿No? Derrame paraneumónico. Un derrame paraneumónico es por neumonía bacteriana o por una tuberculosis pleural, ¿no? O también puede ser por hongos, parásitos o abscesos, ¿no? ¿Ya? Vean ustedes aquí. Todo el tejido conectivo son exudados. Todas. Lupus, reumatoidea son exudados. Énfasis. La tuberculosis es exudado por naturaleza. Por excelencia, dice. Entonces, ¿de dónde sacamos eso por excelencia? La TBC es exudada, ¿no? Deben recordar que la TBC pleural es exudada, ¿ya? Recuerden eso. Yo sé que toda discusión en medicina, pero también hay reglas. También puede haber derrame pleural diatogénico. ¿No? Por ejemplo, un catéter nervioso central mal ubicado. Todos los cánceres son exudados. Todos los cánceres, ¿no? Problemas linfáticos también es exudado. Hay muchos síndromes. De verdad que faltaría tiempo para reconocer cada uno de ellos. ¿Qué cosa más de derrame pleural? Vean ustedes, fisiopatología. A ver. ¿Por qué hay derrame pleural trasudado? Una cosa es las causas que acabamos de revisar y otras cosas son lo que explica la fisiopatología. Entonces llévense este mensaje. Si es trasudado, ojo, no confundan. Una cosa es la causa, enfermedad, síndrome que me produce derrame pleural trasudado o exudado. Y otra cosa es lo que la ciencia explica, pero ¿por qué ocurre? Entonces, ahorita voy a pasar a decir por qué razón podría haber exudado. 4 causas principales. ¿Cuáles son? Exudado. Aumento de la prioridad vascular. Otra. Obstrucción linfática. Otra. Atelectasias grandes. Otra. Paso de exudado acítico hacia la pleura por las penetraciones diafragmáticas. Ahora vamos a los trasudados. ¿Qué explica? ¿Por qué ocurre trasudados? Atelectasia pequeña. Otra. Aumento en la presión hidrostática. Otra. Disminución de la presión oncótica. Otra. Paso del líquido pleural desde el diafragma, desde el espacio abdominal acíticos hacia el depósito. Ejemplo. ¿Dónde aumenta la presión hidrostática? Puede ser en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca genera derrame pleural bilateral.
¿Dónde hay disminución de la presión oncótica? Cuando las proteínas del paciente están en el suelo. ¿No hemos visto con el grupo, los grupos que han rotado acá en el hospital? Que la lúmina de los abuelitos están en 2.1, están en 1.8. La albúmina está en el suelo y si no hay albúmina, entonces la presión oncótica se reduce. ¿Y qué pasa con eso? Que el líquido plasmático se extravasa. Entonces va a haber pleural y lateral. ¿Eso es donde ocurre? Síndrome nefrótico y la insuficiencia hepática, la cirrosis. ¿Dónde hay obstrucción linfática? Eso es cáncer pulmonar. O sea, el cáncer obstruye los linfáticos de manera natural. ¿Dónde aumenta la presión vascular? En las inflamaciones y infecciones. Por ejemplo, en la condición exudativa, que se complica con un derrame pleural para neumonía. ¿Ya? Y la citis puede dar trasudado, mayormente te da trasudado de un cirrótico. Si pasa el líquido acítico hacia el espacio pleural, ese derrame pleural del cirrótico es trasudado. Primera opción. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos up to date. Las fotos son idénticas a nuestro tomógrafo, ¿no? De calidad muy buena, ¿no? Estamos mejorando. Vean ustedes aquí, lleven este mensaje también, que no enfatizar en los grupos, porque no todos hemos tenido la oportunidad de ver todos los pacientes, ¿no? Si el derrame pleural tiene una cápsula, miren, la tomografía, ventana media clínica, tiene una cápsula, este derrame pleural, primera opción es empiema por tomografía. Claro, tengo que meter la aguja para sacar el líquido y demostrar que es pus. ¿Ya? Listo. Entonces es el derrame pleural que ven ustedes acá, un gris oscuro en la tomografía, ¿no? En la radiografía vemos acá una radiopacidad. Si dibuja una curva de Damasio, se llama derrame pleural de cuantía moderada. Entonces ahí vamos también. He tenido que reducir las diapos porque el tiempo no da. Porque esto es largo, ¿no? Largo es, ¿no? Me voy a quedar corto para terminar el día de hoy, ¿no? Pues las diapos lo he reducido. No quiero, no acabo, ¿no? Semiológicamente podemos tener tres escenarios: derrame pleural pequeño, derrame pleural moderado, derrame pleural masivo. Y va a depender del derrame pleural en cuantía para saber la semiología, ¿no? El derrame pleural pequeño, la inspección no va a haber alteración, en la palpación tampoco, en la percusión puede haber somatidez, en la ocultación disminución vesicular. Hasta ahí llegamos. En el derrame pleural moderado hay curva de Damasio. Este derrame pleural es moderado. ¿Ya? Este derrame sí, tienes que encontrar. Si te preguntasen, yo debo encontrar semiología respiratoria en el IPA. ¿Cuánto mínimo de derrame tiene que haber? 350 ml. Ese derrame pleural, cosa es? Es pequeño. Por cada espacio intercostal, en una placa de tórax simple que esté radiopaco, ¿cuánto de líquido hay en un adulto? 500 ml. 500. ¿Ya? Derrame pleural moderado. ¿Qué vas a encontrar en el IPA? Que en disminución del movimiento que le va a afectar. En la palpación, lesiones vocales disminuidas. ¿Qué más? Apreciación disminuida en el lado afectado. En la percusión, matidez. En la ocultación, muy disminuido, ¿no? Puedes encontrar también soplo pleural. ¿Dónde encuentras soplo pleural? En el derrame pleural moderado. ¿Ya? Y el derrame pleural masivo, que es radiopaco todo de limitoras, tenemos casos aquí en medicina C, ¿no? Es más fácil el diagnóstico, porque está abombado el limitoras afectado. ¿Qué más? En la palpación, señora, respire, no se mueve bien el limitoras afectado. En la percusión, matidez absoluta. Y en la ocultación, muy disminuido en el lado afectado. Entonces, el derrame pleural masivo no crea dificultad de reconocer. El derrame pleural moderado tampoco. En el derrame pleural leve sí. Vas a encontrar su matidez. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos otros casos. El derrame pleural también puede ser loculado. ¿Qué es eso loculado? Explicación. Bueno, si hay un derrame pleural, obviamente por gravedad, ¿no? Gravedad, va a caer, va a dar redundancia hacia abajo, pues, hacia la parte baja. Pero se queda suspendido. En el aire se queda. Se queda suspendido en el aire. Entonces acá viene un caso clínico. Caso clínico. Para ustedes.